Saludos y bienvenidos a esta segunda clase sobre el tema de la divisibilidad de polinomios. Pero vamos a hacer un repaso de las propiedades de la suma de polinomios en esta ocasión. Suscríbete al canal y tomas los apuntes del lugar para posteriores estudios. El objetivo específico en esta clase será estudiar las propiedades de las operaciones con polinomios y generalizar la división de polinomios. Repasando la clase anterior, vamos a hacer algunos ejemplos de la operación de suma y resta y multiplicación por un escalar. Tenemos aquí, nos piden hallar negativo 2 por r de x más q de x. Lo primero que debemos de hacer es multiplicar el polinomio r de x por 2 y luego sumar el resultado del doble de r de x con el polinomio q de x. Multiplicando por 2 el polinomio r de x, tendremos negativo 2 por 9x a la 4 menos 12x cuadrado menos 9x. Entonces aplicamos la distributividad, multiplicamos negativo 2 por cada uno de los términos del polinomio dado y obtenemos lo siguiente: el opuesto del doble de r de x será igual a negativo 18x a la 4, porque negativo 2 por 9, x a la 4 da negativo 18x a la 4, negativo 2 por negativo 12, x al cuadrado, da positivo 24x cuadrado, negativo 2 por negativo 10x da positivo 20x, y negativo 2 por 15 positivo da negativo 30. Entonces ese sería el resultado del opuesto del doble de r de x. Ahora a este polinomio resultante le vamos a sumar el polinomio q de x. Aquí vemos que hay un espacio en blanco debido a que falta en el polinomio doble de r de x opuesto, nos falta el término de x al cubo. Por lo tanto debemos dejar un espacio, y en el polinomio q de x nos falta el término x4 que contiene x4. Por lo tanto debemos dejar los espacios. Aquí la expresión negativo 2r de x más q de x va a ser igual a negativo 18x a la 4 más 8 a la 3, 8x a la 3, y 24 más 19 son 43x2, 20 menos 6 sería 14x, y negativo 30 más negativo 17 sería negativo 47. Y ese será el resultado de la primera operación. En este segundo ejemplo, para repasar las operaciones de suma, resta y multiplicación por un escalar de polinomio, primero debemos de multiplicar por 3 el polinomio p de x y por 4 el polinomio q de x, y luego sumar las dos expresiones restantes.
Multiplicando por 3, el polinomio p de x nos queda como sigue. 3 por p de x es igual a 3 por negativo 3x cubo más 8x2 menos 13x más 10. Ahora distribuyendo el 3, multiplicando el 3 por cada uno de los términos del polinomio que está dentro del cociente, del paréntesis, tenemos, repito el procedimiento, 3 por negativo 3x al cubo da negativo 9x al cubo, más 3 por 8x cuadrado da 24x cuadrado, negativo 3 por 13x daría negativo 39x, y 3 por 10 serían positivo 30. Entonces, el resultado de triplicar el polinomio p de x sería este resultado. Ahora bien, ahora vamos a multiplicar el polinomio q de x por negativo 4 y nos va a resultar negativo 4 por el polinomio q de x va a ser igual a negativo 4 por toda la expresión correspondiente al polinomio q de x. Luego debemos aplicar la propiedad distributiva de negativo 4 multiplicado por todo el polinomio. Entonces nos va a quedar negativo 4 por 8x a la 3, negativo 4 por positivo 19x cuadrado, negativo 4 por negativo 6 y negativo 4 por negativo 17. Ahora multiplicando, negativo 4 por 8x a la 3 daría negativo 32x a la 3, negativo 4 por 19, x cuadrado da negativo 76x cuadrado, negativo 4 por positivo 6 da positivo 24x, y negativo 4 por negativo 17 daría positivo 68. Luego, ese será el resultado de multiplicar el polinomio q de x por negativo 4. Ahora, lo que vamos a hacer es sumar estas dos expresiones resultantes de cada operación anterior establecida. Luego, simplemente tenemos que sumar término a término cada expresión y el resultado será como sigue. Usted prueba la suma, porque esto es suma de número entero, agregándole la parte literal correspondiente a cada caso, y ahí tenemos el segundo ejemplo. Ese sería el resultado de esa operación combinada. Ahora vamos a pasar a un tercer ejemplo, el opuesto de p de x, que sería negativo 1 por todo el polinomio, cambiarle los signos, y cambiándole los signos o multiplicando por negativo 1, que es lo mismo, nos queda positivo 3x a la 3, negativo 8x cuadrado, más 13x menos 10. Y esa va a ser la expresión resultante. Siguiente ejemplo será el opuesto de q de x, que sería lo mismo, multiplicar por negativo 1 cada término de la expresión correspondiente al polinomio q de x, que es lo mismo que cambiarle los signos. Cambiar los signos. Entonces, cambiando los signos a cada término, nos va a quedar así. Y esa será la expresión resultante para el opuesto del polinomio q de x. Ahora vamos a pasar al opuesto de r de x. Lo mismo, cambiarle los signos a cada término del polinomio, recordando el concepto de polinomio opuesto. Como le decía, debemos recordar el concepto de polinomios opuestos. Dos polinomios son opuestos cuando difieren de los signos de sus respectivos términos.
Es decir, dos polinomios opuestos solo difieren de su signo. Continuamos. Entonces aquí me dice que debemos de sumar el opuesto de P de X con el opuesto de Q de X. Eso es lo que significa menos P de X menos Q de X. El opuesto de P de X más el opuesto de Q de X. Y como ya lo hemos obtenido en las operaciones anteriores, simplemente tenemos que sumar las respectivas expresiones correspondientes a los opuestos de estos dos polinomios y ahí tenemos el polinomio resultante. Vamos a seguir con el siguiente ejemplo. Aquí tenemos el opuesto de R de X menos Q de X, es decir, el opuesto de R de X más el opuesto de Q de X. Y luego lo que tenemos que hacer es sumar las dos expresiones obtenidas anteriormente y nos va a quedar como sigue. Recuerden que el espacio que tenemos aquí, los espacios que tenemos aquí, es debido a que faltan los términos de grado 3 y grado 4 en cada uno de los respectivos polinomios que se están sumando. Y ahí analizan y ven cuidadosamente qué se hizo para obtener dichos resultados. Bien, entonces vamos a la adición de polinomios. Específicamente vamos ahora a verificar de manera general algunas propiedades de la suma y en la próxima hablaremos de la divisibilidad estrictamente, que es el tema central de la primera clase, la segunda y las que siguen. Entonces la suma de polinomios es un polinomio equivalente a la reducción de términos semejantes de los respectivos polinomios que entran en la suma. Y esta operación llamada suma o adición tiene las siguientes propiedades: cerradura o clausurativa, asociación o asociativa, conmutativa, elemento neutro y elemento inverso. Y en esta ocasión, de aquí en adelante, me voy a concentrar en verificar de forma genérica cada una de estas propiedades. Vamos a definir con la propiedad de cerradura, vamos a verificarla y vamos a definir la siguiente propiedad: sea P sub n el conjunto de los polinomios de coeficiente complejo y grado n, y P de X y Q de X son dos polinomios cualesquiera, se cumple que para todo P de X, Q de X, elementos del conjunto de los polinomios de grado n, P de X más Q de X, que es lo mismo que P más Q de X, pertenece a los polinomios de grado n. Y voy a poner estos dos polinomios de ejemplo para verificar. Lo que vamos a hacer es que vamos a obtener la suma de estos dos polinomios. Y vamos a verificar que el polinomio resultante es otro polinomio de grado n o del mismo grado de los polinomios que se están sumando. Entonces sumamos término a término, nos queda lo que sigue. Aquí la expresión de los coeficientes se queda expresada porque no son valores numéricos en cada caso, y se saca el factor común, que es la parte literal. Luego vamos a hacer las siguientes observaciones, vamos a decir que A4 más B4 es C4, es un complejo C4, y cada uno le vamos a hacer esa asignación. Entonces el polinomio suma anteriormente visto nos va a quedar así, y ese polinomio también pertenece al conjunto de los polinomios P sub n de grado n. Vamos ahora a definir la propiedad asociativa para todos polinomios PQ
R de X perteneciente al conjunto de los polinomios, se cumple que P más Q más R de X es igual a P más Q más R de X. Entonces, esto lo vamos a ilustrar a continuación. Vamos a definir tres polinomios, cualquiera o cualesquiera, que se pueden expresar también de esa forma. Entonces, vamos con estos tres polinomios de forma genérica a verificar la propiedad asociativa. Vamos, P más Q más R de X es igual a P más Q más R de X. Entonces vamos a verificar el primer lado, que es lo mismo que esto. Entonces, la suma de P de X más Q de X más R de X. Y por la propiedad de la sumatoria, el corchete puede reducirse a una sola expresión sumatoria. Luego, aplicando la misma propiedad, podemos expresarlo así. Y aquí me queda que el polinomio suma es igual a A sub k de X por X a la K más B sub K por X a la K más C sub K por X a la K. Ahora vamos a verificar el segundo miembro. La sustitución quedaría así. Ahora, aplicando en este corchete la propiedad de la suma de la sumatoria, nos quedaría así. Y volviendo a aplicar la propiedad de la suma de la sumatoria, nos queda como esto. Que si nos damos cuenta es el mismo resultado que obtuvimos en la diapositiva anterior. Véalo aquí. Este es el mismo resultado que este aquí. Y ahí está verificada la propiedad asociativa. Se cumple la propiedad asociativa. Ahora vamos a verificar la propiedad conmutativa en los mismos términos, que el orden de la suma de los dos polinomios cualquiera de grado n es la misma, sin importar el orden en que estos se sumen. Y vamos a definir los dos polinomios P de X y Q de X. Luego, la conmutatividad de ambos lados la vamos a verificar. P más Q de X es lo mismo que P de X más Q de X. Y esto es lo mismo que esto. Entonces, aplicando aquí la propiedad de la suma de la sumatoria, nos queda así. Fíjese bien el resultado, porque ese resultado tiene que ser el mismo que nos dé para el segundo miembro o lado de la igualdad. Entonces, Q más P de X tiene que ser igual a Q de X más P de X. Y esto va a ser igual a la sumatoria de K sub 0 hasta N de B sub X, B sub K por X a la K más la sumatoria de K0 hasta N de A sub K por X a la K. Y aplicando la propiedad de la suma de la sumatoria, esto nos queda así. Y esto es lo mismo que, entonces, ese es el mismo resultado, aunque los coeficientes aparecen en orden invertido, es el mismo resultado, porque recuerden que la suma de números complejos y números reales es conmutativa. Por lo tanto, ahí queda verificada la propiedad conmutativa para la suma de polinomios. El elemento neutro, que es el polinomio P sub 0, en este caso, para el conjunto P sub n de los polinomios de grado n, existe un polinomio P sub 0, que es el polinomio 0. Entonces vamos a verificar que se cumple esta propiedad. Polinomio P sub 0 de X igual a 0. Entonces vamos a verificar que se cumple de los dos lados, aplicando la propiedad de la suma de la sumatoria,
y aplicando la propiedad sacando el factor común. Luego aquí cualquier número real sumado con 0 da el mismo número real, que es el polinomio P de X. Lo mismo podemos hacer del otro lado. Bien, vamos a ver el elemento inverso para la suma de polinomios. Le vamos a llamar al elemento inverso, que es único, P a la menos 1 de X. Entonces vamos a verificarlo de la misma manera, ya que conocemos el elemento identidad, que es P sub 0. Entonces vamos a verificar o vamos a determinar cuál es el elemento inverso. Entonces vamos probando con el polinomio P de X y el polinomio nulo. Vamos a determinar cuál es a qué es igual el polinomio inverso aditivo. Entonces, aplicando la propiedad, la suma de uno de los lados me queda así. Luego, restando miembro a miembro, el polinomio P de X nos queda como aparece en la pantalla. Luego, aplicando el inverso aditivo o la propiedad de la suma de la sumatoria, nos queda así, ambos lados. Ahora sacando el factor común. Aquí sabemos que la resta de dos números reales es 0. Y lo mismo aquí. Luego sabemos que cuando sumamos cualquier expresión con el elemento 0 o elemento identidad de la suma, nos da la misma expresión que se está sumando con 0, siendo la sustitución de lugar, sumado con 0 da la misma expresión. Y aquí tenemos que este se llama opuesto o inverso aditivo. Bien, y vamos a los ejercicios. Les voy a pedir que con estos tres polinomios ustedes verifiquen cada una de las propiedades. Esto ha sido todo por esta clase. Nos vemos en la clase número 3. Hasta luego.